Las estrellas se veían diferentes desde la cubierta de observación de la EAS Gereisen. El almirante de flota John Miller estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo el motor de curvatura Alcubierre de la nave doblaba el espacio a su alrededor. Corría el año 2157 y la humanidad finalmente había logrado el verdadero viaje interestelar. Esta misión marcaría el primer contacto oficial de la humanidad con la Confederación Galáctica. ¿Nervioso, almirante?, preguntó la doctora Lisa Peterson mientras se unía a él junto al gran ventanal. Su cabello oscuro estaba recogido en un práctico moño y sus ojos reflejaban los extraños patrones de luz del viaje warp. Sería un tonto si no lo estuviera, respondió Miller. Estamos haciendo historia hoy, doctora. Los primeros humanos en conocer una comunidad galáctica organizada. Lisa asintió. Como jefa de xenobiología y lingüística de la misión, había pasado años preparándose para este momento. Las matrices de traducción están listas. Si sus sistemas de comunicación son parecidos a los paquetes de datos que interceptamos, deberíamos poder entendernos. La Gereisen era la nave más avanzada de la Tierra, flanqueada por dos naves de escolta más pequeñas, la Venture y la Pathfinder. Juntas, llevaban la misión diplomática de la Tierra. Científicos, diplomáticos y un contingente militar en el que Miller había insistido. Los gobiernos de la Tierra finalmente se habían unido tras décadas de crisis climática y guerras por recursos. El descubrimiento de señales alienígenas había sido el empuje final que la humanidad necesitaba para trabajar en conjunto. El comunicador de Miller sonó. Almirante, nos acercamos a las coordenadas. Preparando para salir de curvatura, informó el capitán Frank Rollers desde el puente. En camino, dijo Miller. Le hizo un gesto a Lisa y se dirigieron al puente. El puente vibraba de actividad mientras la tripulación se preparaba para el momento histórico. La pantalla principal mostraba las arremolinadas energías del espacio warp. Salida en 5, 4, 3, 2, 1, anunció el oficial de navegación. La vista en la pantalla cambió drásticamente. El espacio normal regresó y ante ellos colgaba una estructura masiva, una estación espacial en forma de rueda con radios que se extendían desde un eje central. A su alrededor, naves de diversos diseños se movían en patrones organizados. Dios mío, susurró alguien en el puente. Habrán canales, ordenó Miller. Paquete de saludo estándar. La oficial de comunicaciones Diane Brown asintió. Transmitiendo ahora, señor. Pasaron minutos de tenso silencio. Entonces, la pantalla principal parpadeó, revelando a dos seres alienígenas. Uno se parecía a un ave humanoide con plumas iridiscentes y ojos agudos. El otro era reptiliano, con piel escamosa y un rostro largo y estrecho. Saludos, representantes de la Tierra, dijo el ser aviar, su pico moviéndose extrañamente con las palabras. Soy el alto comisionado TRZ de los Krell. A mi lado está el consejero supremo Vex de los Borax. Les damos la bienvenida al espacio de la Confederación. Miller dio un paso adelante. Soy el almirante de flota John Miller de la Tierra. Venimos en son de paz y amistad, buscando establecer relaciones diplomáticas con su confederación. Lisa estaba cerca, monitoreando su equipo de traducción. Las palabras parecían convertirse correctamente, pero algo en la postura de los alienígenas la inquietaba. Su llegada ha sido anticipada, dijo el consejero Vex, el reptiliano. Hemos observado su mundo durante algún tiempo. Su logro de la capacidad de curvatura los califica para una introducción formal a la comunidad galáctica. Nos sentimos honrados, respondió Miller. Hemos preparado información detallada sobre nuestro mundo y nuestra gente y esperamos aprender sobre los suyos. Excelente, dijo el comisionado TRZ. Por favor, atraquen sus naves en los puertos designados. Hemos preparado alojamientos apropiados para su especie. Cuando la comunicación terminó, Lisa se acercó a Miller. Almirante, notó algo inusual en su lenguaje corporal. Miller frunció el ceño. Tú también lo notaste. Parecían contenidos, casi calculadores, añadió Lisa. Aconsejaría cautela. Miller asintió. Siempre, doctora.
Capitán Rollers, acérquese con cuidado, mantenga los sistemas defensivos en espera. Las naves terrestres fueron guiadas a los puertos de atraque en la masiva estación. Mientras Miller lideraba al equipo diplomático a bordo, no podía quitarse una sensación de inquietud. Los pasillos de la estación estaban claramente diseñados para múltiples especies, con diferentes alturas de techo y secciones atmosféricas. Fueron escoltados a una gran cámara donde esperaban representantes de 7 especies alienígenas diferentes. Además de los aviares Krell y los reptilianos Borax, había seres cristalinos, entidades masivas que parecían parcialmente gaseosas, pequeños humanoides grises, criaturas con tentáculos flotando en tanques de líquido y seres altos y delgados con 4 brazos. Las 7 especies fundadoras de la Confederación Galáctica, anunció un traductor automático. Ahora presentarán sus credenciales y solicitarán el estatus de observador. Miller dio un paso al frente con la principal diplomática de la Tierra, Ellen Martínez. No venimos como peticionarios, sino como iguales, buscando intercambio mutuo y cooperación. Un notable endurecimiento recorrió a los representantes alienígenas. Eso es inusual, dijo el consejero Borax. La mayoría de las nuevas especies entienden su lugar en el orden natural. Ellen mantuvo su sonrisa diplomática. Quizás podamos discutir estos protocolos. En la Tierra, valoramos la igualdad en nuestras relaciones diplomáticas. Fascinante, dijo uno de los seres cristalinos, su voz creando tonos armónicos. Los informes sobre la imprevisibilidad humana parecen precisos. La reunión formal prosiguió, con cada lado compartiendo información cuidadosamente preparada. Sin embargo, cuando el tema giró hacia asuntos militares, la atmósfera se enfrió aún más. Por supuesto, todas las especies miembro colocan sus capacidades defensivas bajo la autoridad de la Confederación, declaró el alto comisionado TRZ. Esto no es negociable por razones de seguridad. Miller intercambió miradas con Ellen. Me temo que la Tierra no puede aceptar renunciar a su soberanía defensiva. Estamos felices de coordinar y cooperar, pero nuestra flota permanece bajo el mando de la Tierra. La sala quedó en silencio. Los 7 representantes se comunicaron entre ellos de maneras que los humanos no podían entender. Movimientos sutiles, patrones de luz y frecuencias más allá de la percepción humana. Finalmente, el consejero Borax habló. Esto es de lo más irregular. Quizás no comprenden la naturaleza de la Confederación. No somos una alianza laxa de iguales. Hay orden y jerarquía. Lisa le susurró a Miller. Algo anda mal. La matriz de traducción está captando subarmónicos en su discurso. Hay otra conversación ocurriendo bajo sus palabras. Antes de que Miller pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la estación. ¿Qué está pasando?, exigió Ellen. Una necesidad lamentable, dijo el consejero Borax, poniéndose de pie. Su especie ha sido evaluada y encontrada peligrosamente impredecible. Se están implementando medidas de contención preliminares. La pantalla principal se activó, mostrando las naves de escolta de la Tierra bajo ataque por naves de la Confederación. La Pathfinder explotó en una bola de fuego mientras múltiples rayos de energía la golpeaban simultáneamente. Esto es un acto de guerra, gritó Miller. Vinimos en paz. La paz requiere orden, replicó el comisionado Krell. Su especie debe aprender su lugar. Miller activó su baliza de emergencia. Todo el personal, regrese a la Geraisen inmediatamente. Esto no es un simulacro. El caos estalló mientras la delegación humana huía hacia su nave. Las fuerzas de seguridad de la Confederación intentaron bloquear su paso, pero los marines de la Tierra respondieron con una efectividad sorprendente. No esperaban que nos defendiéramos, se dio cuenta Lisa mientras corrían. Están acostumbrados a especies que se rinden inmediatamente. Miller asintió sombríamente. Ese es su primer error. Apenas lograron regresar a la Geraisen cuando la segunda nave de escolta, la Venture, fue destruida. El capitán Rollers tenía los motores listos. En el momento en que la esclusa de aire se selló, ejecutó un salto de curvatura de emergencia. La nave se estremeció violentamente cuando el fuego enemigo los alcanzó justo cuando entraban en el espacio warp.
Los informes de daños llegaron en cascada, la mitad de la tripulación perdida, múltiples sistemas fallando, pero estaban vivos y en movimiento. El almirante Miller se encontraba en el puente dañado, su rostro iluminado por las luces de emergencia. Pongan rumbo a la Tierra. Velocidad máxima. Miró a los supervivientes de su equipo diplomático. Necesitamos advertirles. La galaxia no es lo que esperábamos. Lisa Peterson miró los patrones arremolinados del espacio warp en la pantalla. Pensaron que renunciaríamos a nuestra independencia sin cuestionarlo. No entienden a los humanos en absoluto. Aprenderán, dijo Miller en voz baja. Y lamentarán este día. Mientras la dañada Geraisen regresaba cojeando hacia la Tierra, llevando noticias de la violenta introducción de la humanidad a la política galáctica, ninguno de ellos podía saber que acababan de iniciar lo que más tarde se llamaría la Guerra de Liberación. Un conflicto que finalmente cambiaría la estructura de poder de toda la galaxia. Habían pasado 6 meses desde que la EAS Geraisen regresó maltrecha a la Tierra con sus sombrías noticias. Los astilleros, antes pacíficos, que orbitaban la Tierra ahora bullían de actividad militar. Drones de construcción pululaban alrededor de enormes naves de guerra que tomaban forma contra la negrura del espacio. La Tierra se preparaba para la guerra. La jefa estratega de defensa, Olivia Warren, estaba en el centro de comando bajo las montañas rocosas, observando la pantalla holográfica del sistema solar. Marcadores rojos indicaban las instalaciones defensivas que se estaban construyendo alrededor de las lunas de Júpiter, Marte y la propia Tierra. No es suficiente, murmuró, apartándose un mechón de cabello cano de la cara. Necesitamos más tiempo. El tiempo es lo único que no tenemos, dijo el capitán de corbeta Sam Davis al entrar en la sala. A sus 35 años, Davis ya se había ganado una reputación como un brillante estratega durante las guerras por recursos. Ahora, había sido ascendido a jefe de operaciones de la flota, un trabajo que nunca quiso. ¿La última inteligencia?, preguntó Olivia, sin apartar la vista de la pantalla. El equipo del Dr. Russell ha progresado en la ingeniería inversa de la tecnología de la Confederación que recuperamos de la Geraisen. La buena noticia es que sus armas no son tan avanzadas como temíamos. La mala noticia es que tienen muchas más naves que nosotros. Olivia asintió. El almirante Miller todavía se está recuperando de sus heridas, pero insiste en formar parte del comité de planificación. Conoce al enemigo mejor que nadie. La puerta se deslizó de nuevo y la oficial de inteligencia Kate Murphy entró, con el rostro sombrío. Necesitan ver esto, dijo, transfiriendo datos a la pantalla principal. El holograma cambió para mostrar comunicaciones interceptadas de la Confederación, traducidas al inglés. Las imágenes mostraban movimientos masivos de flotas. Se están movilizando, explicó Kate. Nuestras ondas de espacio profundo detectaron ráfagas de comunicación cuántica entre sus sistemas. Están enviando una armada a la Tierra. El rostro de Olivia se endureció. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, quizás menos. La sala quedó en silencio. La humanidad había esperado más tiempo. Hay algo más, añadió Kate. Hemos sido contactados por representantes de otras especies. Esto captó la atención de todos. Parece que no todos en la galaxia están contentos con la Confederación. Varias especies menores se han comunicado en secreto. Se refieren a sí mismos como los subyugados. Sam se inclinó hacia adelante. Potenciales aliados. Quizás temen demasiado a la Confederación para luchar abiertamente, pero están dispuestos a compartir información. Según ellos, las 7 especies fundadoras han dominado la galaxia durante miles de años. Clasifican a otras formas de vida inteligente en categorías. Nos han etiquetado como una especie salvaje, impredecible y peligrosa. No se equivocan en esa última parte, dijo Olivia con una sonrisa sombría. En otra parte del complejo, el Dr. Kevin Russell trabajaba febrilmente en su laboratorio. Piezas de tecnología alienígena yacían esparcidas por las mesas de trabajo. Apenas había dormido en días, impulsado por la determinación y el café. Pruébalo ahora, le dijo a su asistente. El joven ingeniero activó el dispositivo.
Un campo brillante apareció alrededor de un objeto de prueba. Cuando dispararon un arma de energía estándar contra él, el escudo resistió. «Funciona», exclamó el asistente. Kevin asintió, exhausto pero complacido. «Lleva esto a producción inmediatamente. Cada nave de la flota necesita estos escudos para ayer». Mientras tanto, a bordo de la recién comisionada EAS Defiance, el almirante John Miller examinaba el puente de la nave. Su brazo izquierdo ahora era una prótesis, un recordatorio del ataque que casi lo había matado. La Defiance era el nuevo buque insignia de la Tierra, construido con todo lo que habían aprendido del encuentro con la Confederación. «Está lista, señor», dijo la capitana de la nave, una joven llamada Judy Chen. «La nave más rápida que hemos construido». «Esperemos que sea lo suficientemente rápida», respondió Miller. «Estado de la flota». 27 naves listas para el combate. Otras 15 estarán operativas en 2 meses. Miller asintió. Tendría que ser suficiente. De vuelta en la Tierra, el Consejo de la Tierra Unida se reunió en sesión de emergencia. Representantes de todas las naciones se reunieron para escuchar los últimos informes. «Las defensas del sistema exterior están en su lugar», explicó Olivia Warren al Consejo. «Las lunas de Júpiter ahora albergan nuestras bases de avanzada. Marte ha sido fortificado, pero no se equivoquen, esta será la lucha de nuestras vidas». El presidente del Consejo, Carlos Reyes, tomó la palabra. «¿Qué hay de los planes de evacuación?» «En progreso, pero no hay ningún lugar a donde huir al que no puedan seguirnos. Nuestra mejor oportunidad es quedarnos y luchar». No todos estaban de acuerdo con esta evaluación. Algunos miembros del Consejo abogaban por intentar un nuevo contacto diplomático. Otros sugirieron que la rendición podría salvar más vidas. Sam Davis dio un paso al frente. «He estudiado las tácticas de la Confederación a partir de los datos que recuperamos. Esperan sumisión. Nunca se han enfrentado a una especie que se defendiera eficazmente. Esa es nuestra ventaja». «¿Cómo es ser superados en número y armamento una ventaja?», preguntó un miembro escéptico del Consejo. «Porque no nos entienden», explicó Sam. «Creen que todas las especies siguen patrones predecibles. Los humanos no. Nos adaptamos. Improvisamos. Superamos. Y lo más importante, somos tercos como una mula». Una oleada de risas rompió la tensión en la sala. 2 meses después, la advertencia llegó de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. La Armada de la Confederación había entrado en el sistema solar. Más de 200 naves de varios tamaños, lideradas por un dreadnought masivo. En la sala de guerra, Olivia, Sam y el almirante Miller se reunieron con el liderazgo militar de la Tierra para poner en marcha su plan. «Han eludido las defensas del sistema exterior», informó Kate Murphy. «Tal como predijimos, creen que nuestra tecnología es demasiado primitiva para suponer una amenaza». Miller asintió. «Activen la trampa». En todo el sistema de Júpiter, instalaciones ocultas se encendieron. Plataformas de defensa automatizadas emergieron de las superficies de las lunas. La flota de la Confederación, concentrada en llegar a la Tierra, no se dio cuenta hasta que la primera andanada de misiles golpeó sus naves de retaguardia. «Están rompiendo la formación», observó Sam desde la pantalla táctica en la Defiance. La flota de la Tierra esperaba en la órbita de Marte, oculta a los sensores del enemigo por una nueva tecnología de sigilo desarrollada por el Dr. Russell. «Todas las naves, prepárense para atacar», ordenó Miller. «Recuerden su entrenamiento. Esperan que luchemos convencionalmente. No lo hagan». Mientras la flota de la Confederación se reagrupaba y continuaba hacia Marte, el comandante supremo Sios de los Borax observaba con desprecio desde el puente de su dreadnought. «Estos humanos son más ingeniosos de lo esperado», comentó a su subordinado. «Pero sus ataques simplemente están retrasando lo inevitable. ¿Deberíamos enviar naves para ocuparnos de las defensas de Júpiter?», preguntó su segundo al mando. «No, son meramente armas automatizadas. Avancen hacia la Tierra. Una vez que su mundo natal esté amenazado, se rendirán como todos los demás».
Lo que las fuerzas de la Confederación no sabían era que la Tierra tenía una sorpresa más esperando. Mientras su flota se acercaba a Marte, la capa de hielo polar del planeta estalló repentinamente en actividad. Masivos pulsos electromagnéticos se dispararon, interrumpiendo la red de comunicaciones cuánticas de la Confederación. Cuando la flota de la Tierra emergió de su escondite, atacaron con una ferocidad inesperada. Naves humanas más pequeñas y ágiles se lanzaron entre las naves alienígenas más grandes, apuntando a motores y sistemas de armas con precisión. En el caos, el capitán de corbeta Davis lideró un equipo de ataque directamente hacia el buque insignia de la Confederación. La Defiance y sus naves de escolta se abrieron paso a través de la desorganizada formación alienígena. Se están adaptando, advirtió Miller por el comunicador. Golpéenlos más fuerte. La batalla de Marte duró 14 horas. Cuando terminó, un tercio de la flota de la Confederación había sido destruida. El resto, incluido el dañado buque insignia, se retiró hacia el sistema exterior. En el puente de la Defiance, la tripulación estalló en vítores. Habían logrado lo imposible, la primera victoria de la humanidad contra una fuerza abrumadoramente superior. El almirante Miller no se unió a la celebración. Miró la pantalla táctica que mostraba las naves enemigas en retirada. Volverán, le dijo en voz baja a Sam Davis. Con más naves y mejores tácticas. Sam asintió. Sí, señor. Pero la próxima vez, nosotros también seremos más fuertes. En la Tierra, la noticia de la victoria se extendió como la pólvora. Por primera vez desde que supieron que no estaban solos en la galaxia, los humanos sintieron esperanza. Habían demostrado que no serían una presa fácil. La lucha acababa de comenzar. Pero se había enviado un mensaje importante a la Confederación. La humanidad no se rendiría. La victoria en Marte lo cambió todo. 2 semanas después de la batalla, Sam Davis se encontraba en una sala que antes habría sido inimaginable. Una cámara de interrogatorios que contenía a un oficial vivo de la Confederación. El alienígena, un Borax llamado Telvis, estaba sentado frente a él. Su piel escamosa brillaba bajo las luces y sus pupilas verticales se estrecharon mientras estudiaba al humano. Debes entender, dijo Telvis con voz rasposa, traducida por el dispositivo que la doctora Lisa Peterson había desarrollado. Las 7 especies han gobernado la galaxia durante más de 12.000 años. Tu resistencia no tiene precedentes. ¿Por qué atacarnos?, preguntó Sam. Vinimos en son de paz. El Borax hizo un gesto que la matriz de traducción identificó como diversión. La paz no es el orden natural. Todas las especies deben encontrar su lugar en la jerarquía. ¿Y dónde está el lugar de la humanidad? Su especie estaba destinada a ser gestionada. Sus recursos cosechados, sus poblaciones controladas. Así ha sido siempre. Sam se inclinó hacia adelante. Ya no más. En otra parte del complejo, Lisa Peterson hizo un gran avance. Había estado trabajando sin parar con los sistemas de comunicación capturados de las naves de la Confederación. Lo tengo, le dijo al almirante Miller, que había venido a ver su progreso. Puedo acceder a su red de comunicación subespacial. Podemos escuchar todo lo que dicen. Los ojos de Miller se abrieron de par en par. Podemos enviar mensajes también. Aún mejor, dijo Lisa con una sonrisa. Puedo llegar a las especies subyugadas directamente, eludiendo los sensores de la Confederación. Podemos coordinar con aliados potenciales en todo el espacio de la Confederación. Este descubrimiento resultaría crucial en las semanas siguientes. Mientras la Tierra continuaba construyendo sus defensas, Lisa estableció contacto con docenas de civilizaciones oprimidas. Muchas habían sufrido bajo el dominio de la Confederación durante siglos. Una de esas especies, los Nelvari, proporcionó inteligencia valiosa. El Consejo de la Confederación está en desorden, les dijo su representante a través del canal seguro. Su victoria ha inspirado a otros a cuestionar su autoridad. Hay protestas en 17 mundos. Mientras tanto, el profesor Alan Wright, un físico del colectivo científico australiano, se acercó a Olivia Warren con una idea radical.
Hemos estado estudiando las perturbaciones en los patrones de energía oscura causadas por los motores de la Confederación, explicó, señalando ecuaciones complejas en su tableta. Creo que podemos desarrollar un arma que apunte específicamente a sus sistemas de propulsión. Olivia levantó una ceja. ¿Qué tan rápido? Con los recursos adecuados, 1 mes. Tienes 2 semanas, respondió ella. La Confederación no estuvo ociosa durante este tiempo. El comandante supremo Sios, degradado tras su fracaso en Marte, había sido reemplazado por el maestro de guerra Dras de los Krell. Dras entendía que los humanos eran diferentes a los enemigos anteriores. Debemos abordar esto de manera diferente, dijo Dras al Alto Consejo. Estos humanos son ingeniosos e impredecibles. No siguen las doctrinas de combate estándar. ¿Qué propones?, preguntó el miembro más antiguo del Consejo, un ser cristalino llamado So. Un golpe decisivo. Reunir nuestras fuerzas de todo el sector. Abrumarlos con números que no puedan igualar. Mientras la Confederación reunía sus fuerzas, la Tierra se preparaba para la siguiente fase de la guerra. La flota de la Tierra Unida contaba ahora con 46 naves de combate, incluido el superportaaviones recién completado, Invictus. El almirante Miller convocó una reunión de todos los capitanes de nave. Entre ellos estaba la capitana Judy Chen de la Defiance, que se había distinguido durante la batalla de Marte. La inteligencia sugiere que la Confederación está llamando a refuerzos, explicó Miller. Regresarán con una fuerza al menos 3 veces mayor a la que enfrentamos antes. ¿Podemos resistir contra esos números?, preguntó un capitán. No tendremos que hacerlo, respondió Sam Davis. Había sido ascendido recientemente a almirante de flota después de su brillantez táctica en Marte. Les llevaremos la lucha a ellos. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Sam activó una pantalla holográfica que mostraba un sistema estelar a 12 años luz de la Tierra. Esto es Próxima Centauri, específicamente esta luna que orbita el cuarto planeta. Contiene un importante depósito de suministros de la Confederación. Nuestra inteligencia de las especies subyugadas confirma que está ligeramente defendido, ya que han retirado naves para el ataque a la Tierra. ¿Quieres atacar sus líneas de suministro?, dijo Miller con aprobación. Exactamente. Y no solo allí. Hemos identificado 6 objetivos clave en sistemas cercanos. Los golpearemos simultáneamente, forzándolos a dividir sus fuerzas. Era un plan audaz. La Tierra enviaría 6 grupos de batalla para atacar los activos de la Confederación mientras mantenía una fuerza defensiva en el sistema solar. Los riesgos eran enormes, pero también las ganancias potenciales. Hay más, añadió Lisa Peterson. Hemos estado en contacto con representantes de la República Salarian. Esto fue una novedad para todos. Los salarianos eran una especie misteriosa que había permanecido neutral en la política galáctica, manteniéndose aislados en un cúmulo de estrellas en el borde del espacio de la Confederación. Han observado nuestro conflicto con interés, continuó Lisa. Aunque todavía no se comprometerán con el apoyo militar, han ofrecido compartir tecnología avanzada con nosotros. ¿Por qué ayudarían?, preguntó la capitana Chen. Han tenido sus propios conflictos con la Confederación en el pasado. Nos ven como un contrapeso potencial al poder de la Confederación. Mientras continuaban los preparativos para la contraofensiva, el equipo del profesor Wright trabajaba día y noche. Los disruptores de energía oscura eran armas complejas que requerían una calibración precisa. La teoría es sólida, le dijo Wright al Dr. Kevin Russell mientras probaban un prototipo. El arma crea un campo que impide que sus motores de curvatura se formen correctamente. Cualquier nave atrapada en él quedará varada en el espacio normal. ¿Y el alcance?, preguntó Kevin. 2 minutos luz a máxima potencia. 2 días antes de que la flota de la Tierra partiera, los sensores de largo alcance detectaron movimiento. Las fuerzas de la Confederación habían regresado antes de lo esperado. Esta vez no vinieron de una sola dirección, sino de 3, convergiendo en el sistema solar. Están tratando de dividir nuestras defensas, observó el almirante Davis desde el centro de comando en la Tierra. Inteligente. ¿Retiramos nuestros grupos de ataque?, preguntó Olivia Warren.
Davis estudió la pantalla táctica por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No, nos ceñimos al plan. La red de defensa alrededor de Júpiter y Marte los ralentizará. Nuestros grupos de batalla se lanzan según lo programado. Mientras la flota de la Tierra se preparaba para partir, el almirante Miller se dirigió a las tripulaciones desde el puente del Invictus. Este es el momento que definirá el lugar de la humanidad en la galaxia, dijo, su voz transmitida a cada nave. La Confederación cree que nos acobardaremos ante su superioridad numérica. Creen que nos quebraremos bajo presión. Están equivocados. La humanidad se ha enfrentado a la extinción antes. De la naturaleza, de nosotros mismos, del vacío. Cada vez nos hemos adaptado y sobrevivido. Hoy hacemos más que sobrevivir. Hoy le mostramos a la galaxia que la libertad no puede ser aplastada por la tiranía. En toda la flota, las tripulaciones vitorearon. Los grupos de batalla de la Tierra se lanzaron, sus motores de curvatura creando breves destellos de luz mientras desaparecían en la oscuridad. Horas más tarde, la Armada de la Confederación entró en el sistema solar, sus masivos dreadnoughts liderando el camino. El maestro de guerra Draz observó con satisfacción cómo sus fuerzas se acercaban a Marte. Comiencen el bombardeo, ordenó. Destruyan sus defensas. Pero mientras las naves de la Confederación se movían a sus posiciones, algo inesperado sucedió. Los disruptores de energía oscura, colocados en secreto por toda la red de defensa orbital, se activaron. De repente, docenas de naves de la Confederación se encontraron incapaces de maniobrar a velocidades superiores a la luz. ¿Qué está pasando?, exigió Draz mientras las señales de alarma llenaban su centro de comando. Campo de energía desconocido, respondió su oficial científico. Está interrumpiendo nuestros sistemas de propulsión. Antes de que pudieran adaptarse, las fuerzas defensivas de la Tierra atacaron. Naves humanas más pequeñas y rápidas se lanzaron entre las naves varadas de la Confederación, apuntando a sistemas críticos con precisión. Simultáneamente, en 6 sistemas de la Confederación, los grupos de batalla de la Tierra lanzaron ataques sorpresa contra instalaciones militares y depósitos de suministros. Los ataques cuidadosamente coordinados sumieron a toda la red militar de la Confederación en el caos. En un canal seguro, el almirante Davis recibió informes de cada grupo de batalla. Depósito de suministros en Próxima Centauri destruido, informó la capitana Chen. Bajas mínimas de nuestro lado. Mensajes similares llegaron de los otros objetivos. El contraataque funcionaba mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Mientras la batalla de la Tierra se libraba en el sistema solar, un mensaje se extendió por la red de comunicaciones de la Confederación, un mensaje que el equipo de inteligencia de la Tierra había plantado cuidadosamente. Mostraba imágenes de naves terrestres liberando a especies subyugadas de los puestos de control de la Confederación. Llevaba una simple declaración: la era de la opresión está terminando. En todo el espacio de la Confederación, el mensaje llegó a miles de millones de seres que habían vivido bajo el control de las 7 especies. Por primera vez en incontables generaciones, se atrevieron a esperar la libertad. La noticia de los exitosos contraataques de la Tierra se extendió por la galaxia como la pólvora. En 17 mundos, poblaciones que habían sido subyugadas durante siglos comenzaron a resistir a sus supervisores de la Confederación. La jerarquía cuidadosamente construida que había mantenido a las 7 especies fundadoras en el poder durante milenios mostró sus primeras grietas reales. En la gran cámara del Consejo en el mundo capital de la Confederación, la atmósfera era tensa. Representantes de las 7 especies se reunieron en sesión de emergencia. El consejero Borax golpeó su puño escamoso sobre la mesa. Esto no tiene precedentes. 3 importantes depósitos de suministros destruidos. 5 puestos militares capturados. Relés de comunicación comprometidos. El ser cristalino conocido como anciano sobrilló con un tono rojo intenso, indicando una preocupación extrema. Más preocupante es el efecto en nuestros mundos súbditos. Los informes de disturbios aumentan. Los humanos han encendido una chispa que podría convertirse en una llama. Entonces debemos extinguirla, dijo el representante Krell, con las plumas erizadas.
Reúnan todas las naves de guerra disponibles. Aplasten la Tierra por completo. Nuestras fuerzas ya están al límite, objetó otro consejero, y los humanos han demostrado ser más peligrosos de lo previsto. Mientras tanto, a bordo del portaaviones terrestre Invictus, el almirante John Miller se reunió con los representantes de la recién formada Alianza de Mundos Libres. Especies que antes temían siquiera hablar en contra de la Confederación, ahora se alineaban abiertamente con la humanidad. Un delegado Nelvari, parecido a un humanoide esbelto con piel plateada, se dirigió a la reunión. Durante 12.000 años, las 7 especies han mantenido su dominio a través del miedo y la división. Convencieron a cada mundo subyugado de que estaban solos. Ustedes, los humanos, nos han mostrado que no lo estamos. El almirante Miller asintió. Juntos, somos más fuertes que ellos. Su conocimiento de los sistemas de la Confederación, combinado con nuestras innovaciones tácticas, nos da una ventaja. La alianza crecía a diario. Más especies se unieron, trayendo naves, tecnología e inteligencia. El liderazgo de la Tierra se enfrentó a una nueva pregunta: ¿cómo sería la victoria? En la sala de estrategia bajo las montañas rocosas, el almirante de flota Sam Davis se reunió con Olivia Warren y el Consejo de la Tierra. Tenemos que tomar una decisión, explicó Sam, señalando el mapa galáctico. La Confederación es vulnerable ahora, pero aún poderosa. ¿Presionamos por una victoria total o negociamos desde nuestra posición de fuerza? El presidente del Consejo, Carlos Reyes, parecía preocupado. ¿Qué requeriría una victoria total? Muchas más vidas, respondió Olivia Warren sin rodeos. Nuestras y de ellos. Potencialmente podríamos derribar toda la estructura de poder de la Confederación, pero a un gran costo. El debate continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo abogaban por aprovechar la ventaja, destruyendo la Confederación por completo. Otros abogaban por una paz negociada que asegurara la seguridad e independencia de la Tierra. Mientras deliberaban, la doctora Lisa Peterson hizo otro gran avance. Trabajando con científicos de la Alianza de Mundos Libres, había descubierto algo sorprendente. Las 7 especies no son los gobernantes originales de la galaxia, le explicó al almirante Miller por un canal seguro. Derrocaron a una civilización aún más antigua hace 15.000 años. Según los registros que encontramos en una base de datos capturada de la Confederación, hay especies antiguas que preceden a la Confederación. ¿Queda alguna de ellas?, preguntó Miller. Creemos que sí, ocultas, observando. Los salarianos insinuaron que tienen contacto con ellas. Esta información añadió una nueva dimensión a la estrategia de la Tierra. ¿Y si hubiera aliados aún más poderosos por encontrar? El almirante Miller tomó una nave diplomática para reunirse con representantes salarianos en espacio neutral. La reunión tuvo lugar a bordo de una estación espacial en el borde del territorio salariano. Miller quedó impresionado por los propios salarianos, seres altos y etéreos con una piel que parecía brillar con su propia luz interior. Su conflicto con la Confederación ha creado oportunidades, dijo el diplomático salariano, cuyo nombre se traducía como voz de estrellas lejanas. Patrones que han estado fijos durante milenios ahora están en flujo. Buscamos aliados, respondió Miller simplemente. El salariano hizo un gesto que podría haber sido de diversión. Ya tienen aliados, almirante. Lo que realmente buscan es conocimiento sobre los antiguos, los que vinieron antes de la Confederación. Los ojos del salariano se abrieron ligeramente. Han aprendido mucho en poco tiempo. Sí, hay observadores más antiguos que las 7 especies. Han observado desde las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir. Y es ahora ese momento. Quizás. Han tomado nota de la resiliencia de la humanidad. No luchan solo por ustedes mismos, sino por la libertad de otros. Esto les interesa. Miller regresó a la Tierra con promesas de asistencia técnica salariana e indicios de aliados aún más poderosos esperando entre bastidores. La información energizó a los planificadores militares de la Tierra. Mientras tanto, el profesor Alan Wright continuó desarrollando nuevas armas basadas en su comprensión de la energía oscura.
Su última creación era un escudo defensivo que podía proteger planetas enteros del bombardeo. El principio es similar a los disruptores, explicó a un grupo que incluía a Olivia Warren y al Dr. Kevin Russell. Pero en lugar de apuntar a sus motores, crea un campo que impide que el fuego de las armas llegue a la superficie. ¿Podemos desplegarlo a tiempo?, preguntó Olivia. Los primeros generadores ya se están instalando alrededor de la Tierra. Marte será el siguiente. En el lado de la Confederación, el maestro de guerra Draz había sido reemplazado tras el fracaso de su ofensiva. El nuevo comandante militar supremo era un general Borax llamado Sirax, conocido por su crueldad. Los humanos deben ser un ejemplo, dijo Sirax al Consejo de la Confederación. He retirado nuestras fuerzas de los territorios exteriores. Cada nave disponible está siendo dirigida a la Tierra. Los aplastaremos con una fuerza abrumadora. ¿Y las rebeliones en nuestros mundos súbditos?, preguntó un consejero. Una vez que la Tierra caiga, los demás perderán la esperanza. El orden natural se reafirmará. Mientras la Confederación reunía sus fuerzas para un último y masivo empuje, la Tierra y sus aliados se preparaban para la tormenta que se avecinaba. La Alianza de Mundos Libres ahora incluía a 23 especies, cada una contribuyendo con lo que podía a la defensa. El almirante de flota Davis desarrolló una nueva y audaz estrategia. En lugar de enfrentarse a la Armada de la Confederación en la Tierra, la interceptarían en Próxima Centauri. El sistema estelar tenía importancia estratégica como punto de partida para cualquier invasión de la Tierra, y sus patrones de radiación únicos darían a la flota de la Alianza ciertas ventajas. Elegimos el campo de batalla esta vez, dijo Davis a sus comandantes. Hagamos que luchen donde somos más fuertes. La flota de la Tierra, ahora reforzada con naves de la Alianza de Mundos Libres, tomó posiciones alrededor de Próxima Centauri. El equipo del profesor Wright trabajó febrilmente para instalar disruptores de energía oscura en todo el sistema. Los avances del Dr. Russell en tecnología de escudos se implementaron en toda la flota aliada. 3 días después, llegó la Armada de la Confederación. Más de 400 naves de guerra, la fuerza militar más grande jamás reunida en el sector. El general Sirax comandaba desde el Dreadnought Dominio Eterno, una nave el doble de grande que el mayor portaaviones de la Tierra. Patético, comentó Sirax mientras sus sensores detectaban la flota aliada. Nos superan en número 3-1. Los humanos han demostrado ser ingeniosos antes, general, advirtió su segundo al mando. Los comandantes anteriores los subestimaron. Yo no lo hago. Todas las naves, avancen en formación de batalla. Sin piedad. Sin supervivientes. Mientras la masiva flota de la Confederación se movía hacia el sistema Próxima Centauri, las fuerzas aliadas mantuvieron sus posiciones. En el puente del Invictus, el almirante Miller y el almirante de flota Davis observaban al enemigo acercarse. Están confiados, observó Davis. Deberían estarlo, replicó Miller. Según cualquier medida convencional, estamos superados. Menos mal que no luchamos convencionalmente, dijo Davis con una leve sonrisa. Abrió un canal a toda la flota aliada. Todas las naves, ejecuten la operación Thunderbolt. En todo el sistema, la trampa se activó. Los disruptores de energía oscura se activaron, creando zonas donde las naves de la Confederación perdieron repentinamente sus capacidades de velocidad superior a la luz. Simultáneamente, la radiación de la propia Próxima Centauri fue amplificada por dispositivos que los salarianos habían proporcionado, creando ceguera en los sensores de la flota de la Confederación. En la confusión, las naves más pequeñas y ágiles de la Alianza atacaron con precisión. Las naves de la Tierra, usando tácticas que contradecían la doctrina militar estándar, atacaron desde vectores inesperados. Las naves de los mundos libres usaron su conocimiento íntimo de las debilidades de las naves de la Confederación con un efecto devastador. La batalla de Próxima Centauri había comenzado, y a pesar de estar en inferioridad numérica, la flota aliada tomó la ventaja inicial. Mientras la masiva formación de la Confederación se deshacía en la confusión, se transmitió un mensaje al buque insignia del general Sirax. Provenía del propio almirante Miller. Deberían habernos dejado en paz.
La batalla de Próxima Centauri duró 27 horas. Cuando terminó, la otrora poderosa armada de la Confederación yacía en ruinas. De las 400 naves de guerra que habían entrado en el sistema, menos de 100 lograron retirarse. El masivo Dreadnought, Dominio Eterno, flotaba sin energía, con sus sistemas de armas destruidos y sus motores muertos. En el puente del portaaviones terrestre Invictus, el almirante de flota Sam Davis observaba cómo los equipos de abordaje aseguraban el buque insignia enemigo. El general Sirax, comandante supremo de las fuerzas de la Confederación, fue hecho prisionero. El oficial de más alto rango de la Confederación jamás capturado. «Todavía no puedo creer que ganamos», dijo la capitana Judy Chen, que estaba junto a Davis. Su nave, la Defiance, había liderado el asalto final al buque de mando enemigo. «No solo ganamos», replicó Davis. «Cambiamos todo». La noticia de la devastadora derrota de la Confederación se extendió por la galaxia a la velocidad de las comunicaciones cuánticas. En docenas de mundos, las poblaciones que habían vivido bajo el dominio de la Confederación durante generaciones se levantaron contra sus opresores. Las 7 especies fundadoras, por primera vez en 12.000 años, se enfrentaron a la posibilidad real de perder su control sobre el poder. 3 días después de la batalla, el almirante John Miller se reunió con el general Sirax capturado. El comandante Borax, antes orgulloso y confiado, ahora estaba sentado con ataduras, su piel escamosa opaca por la derrota. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó Sirax, su voz un siseo bajo. 12 milenios de orden destruidos en menos de un año. «Tu orden», replicó Miller, «construido sobre la subyugación de otras especies». Sirax hizo un gesto que la matriz de traducción identificó como despectivo. Necesitaban guía, estructura. Sin la Confederación, la galaxia caerá en el caos. Quizás surja algo mejor. De vuelta en la Tierra, el Consejo de la Tierra Unida se reunió para determinar los próximos pasos. La Cámara no solo estaba llena de representantes humanos, sino también de delegados de la Alianza de Mundos Libres. «Tenemos una oportunidad única», dijo el presidente del Consejo, Carlos Reyes. «La Confederación está debilitada, pero no destruida. Debemos decidir, ¿presionamos por una victoria total u ofrecemos condiciones?». La jefa estratega de defensa, Olivia Warren, presentó la evaluación militar. «Podríamos continuar la ofensiva con nuestros aliados. Ahora tenemos la fuerza para atacar los mundos centrales de la Confederación, pero significaría más derramamiento de sangre, más destrucción». El embajador Nelvari habló a continuación. «Durante incontables generaciones, mi pueblo ha vivido bajo el dominio de la Confederación. El deseo de venganza es fuerte, pero lo que realmente buscamos es libertad, no retribución». Sentimientos similares fueron expresados por otros miembros de la Alianza. Querían liberación, no conquista. Mientras tanto, la doctora Lisa Peterson hizo contacto con algo extraordinario. Trabajando con científicos salarianos, estableció comunicación con una de las especies antiguas que precedieron a la Confederación. Seres llamados los archivistas, que se habían ocultado durante 15.000 años. El representante archivista apareció como una figura traslúcida y brillante en la cámara holográfica. Su forma cambiaba constantemente, como agua que fluye. «Hemos observado su conflicto con interés», dijo el archivista, su voz resonando extrañamente. «Pocas especies han desafiado con éxito a los 7 en todos estos milenios». «¿Por qué nunca intervinieron?», preguntó Lisa. «No era nuestro lugar. Después de nuestra propia gran guerra con los precursores de los 7, elegimos la observación sobre la intervención. Pero ahora el patrón cambia. Emerge un nuevo equilibrio». El archivista no ofreció ayuda militar, sino algo potencialmente más valioso: acceso a conocimientos y tecnología mucho más allá de lo que poseía la Confederación. Con este nuevo desarrollo, la Tierra y sus aliados formularon un plan. En lugar de continuar la guerra, forzarían a la Confederación a la mesa de negociaciones. Se establecería un perímetro defensivo, abarcando 100 años luz alrededor de la Tierra y sus aliados.
Cualquier nave militar de la Confederación que cruzara este límite sería considerada un acto de guerra. Mientras comenzaban los preparativos para las conversaciones de paz, el profesor Alan Wright y el doctor Kevin Russell trabajaron juntos en un nuevo proyecto, una red de puertas interestelares que conectaría la Tierra con sus aliados. Esto lo cambiará todo, dijo Russell mientras finalizaban los diseños. Viajes entre mundos aliados en minutos en lugar de semanas. Y lo que es más importante, añadió Wright, no puede ser utilizada por fuerzas hostiles. Las puertas solo responderán a naves autorizadas. Un mes después de la batalla de Próxima Centauri, representantes de la Tierra, la Alianza de Mundos Libres, la República Salariana y la Confederación se reunieron en una estación espacial neutral. Fue la reunión diplomática más significativa de la historia galáctica. Miller, ahora ascendido a gran almirante, lideró la delegación de la Tierra. El almirante de flota Davis comandaba la escolta militar. Olivia Warren y Lisa Peterson completaron el equipo. La Confederación envió una delegación disminuida. Los otrora arrogantes representantes de las 7 especies ahora se enfrentaban a una nueva realidad donde su dominio ya no estaba asegurado. Proponemos un nuevo orden, declaró Miller al comenzar las conversaciones. No uno basado en la subyugación, sino en el respeto mutuo y la cooperación. La Confederación ha mantenido la estabilidad durante 12.000 años, objetó el representante Krell. Descartarían eso por ideales no probados. Su estabilidad tuvo el costo de la libertad para incontables seres, respondió el embajador Nelvari. Ese precio es demasiado alto. Durante 3 días, las negociaciones continuaron. Los representantes de la Confederación lucharon por mantener tanto de su antiguo poder como fuera posible. La delegación de la Alianza se mantuvo firme. En el 4.º día, un nuevo jugador entró en las conversaciones. Un archivista apareció, sorprendiendo a los representantes de la Confederación, que creían extinta a la antigua especie. El ciclo gira, afirmó el archivista. Como lo hizo cuando los 7 se alzaron, como lo hace ahora que caen. La pregunta no es si el cambio llega, sino qué forma toma. La presencia del ser antiguo cambió la dinámica de las negociaciones. La Confederación, al darse cuenta de cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder, se volvió más conciliadora. Para el 7.º día, se estableció un marco. La Confederación reconocería la independencia de la Tierra y los mundos libres. Una zona desmilitarizada separaría sus territorios. Se permitiría el comercio, pero regulado, y se formaría un consejo con representantes de todas las especies para resolver disputas futuras. Cuando comenzó la ceremonia de firma formal, un consejero Borax se acercó a Miller en privado. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó. ¿Cómo una sola especie, que apenas alcanzaba el viaje interestelar, logró derrotar a un imperio que ha existido durante milenios? Miller consideró la pregunta. Cometieron un error fundamental, dijo finalmente. Nos atacaron creyendo que nos someteríamos por miedo o racionalidad. Pero los humanos no reaccionan a las amenazas rindiéndose. Nos unimos. Innovamos. Luchamos más duro. El Borax hizo un gesto de reconocimiento. Una lección costosa. Una que harían bien en recordar, replicó Miller. La Tierra desea la paz, pero estamos preparados para la guerra. Atáquenos de nuevo y serán aniquilados. Esa es nuestra primera, última y única advertencia a la galaxia. Después de la ceremonia de firma, Miller estaba con Davis, Warren y Peterson, mirando las estrellas a través del ventanal de la estación. ¿Y ahora qué?, preguntó Davis. Ahora viene la parte difícil, dijo Miller. Construir algo mejor que lo que había antes. Para una especie que solo debía ser gestionada y cosechada, no lo hicimos tan mal, comentó Peterson con una sonrisa. Olivia Warren asintió hacia el ventanal y la galaxia más allá. No tenían idea de con qué estaban lidiando cuando nos atacaron. No, coincidió Miller. Pero ahora lo saben. Y también todas las demás especies de la galaxia. Más allá del ventanal, las naves de la Tierra se preparaban para regresar a casa. Pero no estarían solas. Naves de una docena de mundos aliados las acompañarían,
comenzando una era de cooperación que remodelaría la civilización galáctica. La humanidad había entrado en el escenario galáctico. Como víctimas previstas, emergieron como líderes de un nuevo orden, uno basado no en la dominación, sino en la idea radical de que todos los seres sintientes merecían la libertad. Y si esa idea necesitaba ser defendida, la Tierra estaba lista. Las estrellas se veían mal. Ese fue el primer pensamiento del capitán de corbeta Jack Miller mientras se apoyaba en la consola de navegación de la USS Defiant. Un momento estaban realizando pruebas estándar en el motor de salto experimental cerca de Neptuno. Al momento siguiente estaban aquí, dondequiera que aquí fuera. Informe de estado, gritó Miller, su voz cortando la confusión en el puente. Todos los sistemas operativos, dijo Alan Wright, el ingeniero jefe. Sus dedos se movían rápidamente sobre su pantalla. Pero el motor de salto muestra patrones de energía que nunca he visto. Olivia Hansen, la oficial de comunicaciones, levantó la vista de su estación con los ojos muy abiertos. Señor, ya no estamos en el sistema solar. Los patrones estelares no coinciden con nada en nuestras cartas. Miller respiró hondo. No se suponía que él estuviera al mando. El capitán Ellis había ido a la sala de máquinas justo antes de la prueba de salto, dejando a Miller a cargo del puente. Ahora las comunicaciones de toda la nave estaban caídas, y no tenían idea de si el capitán o alguien más en la sala de máquinas había sobrevivido a lo que acababa de suceder. «Denme visual», ordenó Miller. La pantalla principal se encendió, mostrando el espacio a su alrededor. La Defiant estaba cerca de un planeta azul verdoso. Pero lo que captó la atención de todos fueron las 7 grandes naves en la distancia. Eran diferentes a todo lo que los humanos habían construido. Sus cascos parecían hechos de cristal, reflejando la luz de maneras que parecían imposibles. «¿Se están moviendo hacia nosotros?», preguntó Miller. El oficial táctico, Peter Grant, asintió. «Sí, señor. Y son grandes. Mucho más grandes que nosotros». Miller se enderezó. «Escudos arriba. Armas en espera, pero no apunten a nada todavía». Mientras las naves de cristal se acercaban, la consola de Hansen se iluminó. «Señor, estamos recibiendo algún tipo de transmisión. La computadora está intentando traducir, pero es un lenguaje que no hemos encontrado nunca». «Sigan trabajando en ello», dijo Miller. «No disparemos primero y preguntemos después». En la nave de cristal más grande, el alto comandante Vexalar del Imperio Saxian observaba la extraña nave con creciente preocupación. En 300 años de gobierno imperial, nunca había visto una nave como esta. Su diseño era primitivo en comparación con la tecnología Saxian, pero su repentina aparición era preocupante. Nada podía eludir la red de detección del Imperio. «Nada, alto comandante», dijo su segundo al mando. «La nave no responde a los protocolos de saludo imperiales». La piel escamosa de Vexalar se oscureció por la irritación. «Escánenla de nuevo». «¿De dónde vino?» «Desconocido, alto comandante». Un momento no estaba allí, y al siguiente sí. Vexalar movió la cola, una señal de su inquietud. Debajo de ellos, el planeta Próxima 7 ya era un problema. La especie local había estado mostrando signos de resistencia al dominio imperial. Lo último que necesitaba era un factor desconocido apareciendo en su sector. «Envíen 3 fragatas para rodear la nave», ordenó. «Si no se identifica adecuadamente, inicien los procedimientos de contención». De vuelta en la Defiant, Hansen estaba progresando. «Señor, estoy empezando a entender algo de su transmisión. Parecen exigir que nos identifiquemos, y creo que nos están ordenando que apaguemos nuestros sistemas». Miller frunció el ceño. «Envíen un paquete de saludo universal. Expliquen que no tenemos intenciones hostiles y que llegamos aquí por accidente». «Enviando ahora, señor». Las 3 naves de cristal se posicionaron alrededor de la Defiant, sus movimientos precisos y amenazantes. Grant se tensó en su puesto. «Señor, están activando los sistemas de armas». «Mantengan los escudos», dijo Miller con calma. «Sin acciones hostiles». De repente,
La nave se sacudió cuando los rayos de energía de las naves de cristal golpearon sus escudos. Escudos al 92%, informó Grant. Eso fue un disparo de advertencia, señor. Deliberadamente no nos golpearon con toda la potencia. La mandíbula de Miller se tensó. Parece que no están interesados en hablar. Apunten solo a sus sistemas de armas. Potencia mínima. Mostrémosles que podemos defendernos sin empezar una guerra. Apuntando, señor. Las armas de la Defiant dispararon. Lo que debería haber sido un daño ligero a las defensas exteriores de las naves imperiales, en cambio, cortó sus escudos como si no estuvieran allí. Dos de las naves de cristal perdieron energía inmediatamente, quedando a la deriva en el espacio. La tercera se alejó girando, gravemente dañada. La tripulación del puente miró en estado de shock. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Miller. Wright levantó la vista de su consola, con el rostro pálido. Señor, las lecturas de energía de nuestras armas se salieron de los gráficos. Algo en nuestra transición afectó nuestra tecnología. Estamos emitiendo firmas de potencia que no puedo explicar. En su buque insignia, Vexalar observaba con incredulidad cómo 3 fragatas imperiales eran inutilizadas por una sola andanada de la nave alienígena. Era imposible. Ninguna especie conocida poseía armas que pudieran penetrar los escudos imperiales tan fácilmente. Alto comandante, dijo su segundo, con la voz temblorosa. Las imágenes de la batalla ya se están difundiendo por la red imperial. No podemos contener esta información. Vexalar sabía lo que eso significaba. El imperio gobernaba a través del miedo y la creencia de que su tecnología era superior a todas las demás. Si se corría la voz de que una sola nave alienígena había inutilizado 3 fragatas imperiales con facilidad, alentaría la rebelión en todo el sector. Retírense, ordenó a regañadientes. Pidan refuerzos a la flota central y averigüen qué es esa nave. En Próxima 7, miles de millones de seres de docenas de especies conquistadas observaban sus monitores del cielo con asombro. Durante 3 siglos, las naves cristalinas de sus opresores habían sido símbolos de un poder imbatible. Ahora veían como 3 naves imperiales flotaban indefensas, derrotadas por un extraño recién llegado. En miles de hogares, en lugares de reunión secretos, en campos de trabajo y minas, la esperanza comenzó a extenderse como la pólvora. En la Defiant, la situación se volvía más clara y más compleja. El capitán Ellis estaba muerto. El motor de salto había sido dañado de maneras que no entendían. Estaban perdidos en un espacio desconocido, rodeados por una fuerza alienígena hostil. Señor, llamó Hansen. Estoy captando miles de transmisiones desde el planeta. Diferentes idiomas, diferentes especies, pero todas parecen estar reaccionando a lo que acaba de pasar. Creo que acabamos de convertirnos en héroes para quien quiera que viva ahí abajo. Miller miró el planeta en la pantalla. Luego al buque insignia imperial en retirada. Envíen otra transmisión a la nave grande, ordenó. Díganles que actuamos en defensa propia y que estamos dispuestos a hablar. Luego empiecen a traducir esas señales planetarias. Necesitamos averiguar dónde estamos y en qué nos acabamos de meter. Mientras se enviaba el mensaje, Miller sintió el peso del mando asentarse por completo sobre sus hombros. Una cosa se estaba volviendo clara. La USS Defiant no solo había viajado por el espacio. Habían viajado al centro de un conflicto interestelar, y su llegada acababa de cambiarlo todo. Habían pasado 3 días desde la inesperada llegada de la USS Defiant a esta extraña parte del espacio. La nave ahora orbitaba Próxima 7 a una distancia segura, vigilando el regreso de las fuerzas imperiales. El capitán de corbeta Miller había sido ascendido oficialmente a capitán en funciones después de que el médico de la nave confirmara que el capitán Ellis y otros 5 miembros de la tripulación habían muerto cuando el motor de salto falló. Olivia Hansen había hecho un progreso notable con las traducciones. Ahora se encontraba ante el personal superior en la sala de conferencias, explicando lo que habían aprendido. El imperio que controla este sector se llama el Imperio Saxian, dijo. Han gobernado más de 200 sistemas estelares durante unos 3 siglos. El planeta debajo de nosotros, Próxima 7,
Es hogar de 12 especies inteligentes diferentes, todas conquistadas por los Axians. ¿Y creen que estamos aquí para ayudarlos?, preguntó Miller. Hansen asintió. Las imágenes de nosotros inutilizando esas 3 naves de guerra se han extendido por todas partes. Los Axians mantienen el control a través del miedo y la creencia de que su tecnología es imbatible. Acabamos de demostrar que eso es falso. El ingeniero jefe Wright se aclaró la garganta. Sobre eso, señor, he estado estudiando nuestras armas y escudos. Algo sucedió durante el salto que cambió nuestras firmas de energía. Nuestras armas operan en una frecuencia que sus escudos no pueden bloquear. ¿Podemos replicarlo? El salto, quiero decir, preguntó Miller. Wright negó con la cabeza. Todavía no. El motor está dañado e incluso si no lo estuviera. No entiendo qué pasó. Podríamos terminar en cualquier lugar o en ninguna parte. La reunión fue interrumpida cuando Peter Grant entró en la sala, con el rostro serio. Capitán, tenemos movimiento. Mucho. 25 naves imperiales acaban de aparecer en el borde del sistema. Miller se puso de pie. Puestos de combate. Mientras la Defiant se preparaba para un posible combate, en la superficie de Próxima 7 se estaba llevando a cabo una reunión secreta. Representantes de las 12 especies nativas del planeta se habían reunido en una cámara subterránea, oculta a los sensores imperiales. Kay Norris, la oficial diplomática de la Defiant, estaba sentada entre ellos, escuchando a través de su traductor mientras debatían su próximo movimiento. Las fuerzas imperiales aplastarán esta nave humana, dijo un ser alto y delgado con 4 brazos. Luego nos castigarán a todos por nuestra esperanza. Pero si los humanos pudieron derrotar 3 naves tan fácilmente, quizás puedan derrotar a más, argumentó otro alienígena con piel áspera como la corteza de un árbol. Norris tomó la palabra. No queremos una guerra con el Imperio Saxian. Llegamos aquí por accidente, pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados mientras gente inocente sufre. Un silencio cayó sobre la sala. Luego, un pequeño y anciano alienígena con ojos brillantes habló. Durante 300 años, hemos vivido bajo la bota del Imperio. Hemos esperado una señal de que no son todopoderosos. Quizás esa señal ha llegado. En órbita sobre ellos, Miller observaba cómo se acercaba la flota imperial. Se movían con cautela, manteniendo la distancia. Nos están llamando, informó Hansen. En pantalla, ordenó Miller. El rostro que apareció no era el de Vexalar. Este Saxian era más viejo, con escamas más oscuras y ojos fríos. Soy el gran almirante Sexor de la flota imperial, dijo el alienígena, las palabras traducidas por la computadora de la nave. Su presencia en el espacio imperial no está autorizada. Su ataque a naves imperiales es un acto de guerra. Miller dio un paso adelante. Llegamos aquí por accidente y actuamos en defensa propia después de que sus naves nos dispararan. No tenemos ninguna disputa con el Imperio Saxian. Los ojos del gran almirante se entrecerraron. Entonces rendirán su nave para inspección y nos acompañarán a la capital imperial para ser interrogados. Me temo que eso no es posible, respondió Miller con calma. Nos defenderemos si nos atacan de nuevo. La transmisión terminó abruptamente. Se están dispersando, informó Grant, rodeándonos a nosotros y al planeta. Miller se volvió hacia su oficial táctico. Opciones. No podemos luchar contra 25 naves, señor, incluso con nuestra ventaja. Miller pensó por un momento. Contacten a Norris en la superficie. Díganle que regrese a la nave inmediatamente y preparen el motor de salto. Wright pareció alarmado. Señor, le dije que está dañado. No tenemos idea de lo que pasará si intentamos usarlo. No me refiero a saltar lejos, explicó Miller. Si el motor le dio a nuestras armas esta ventaja, ¿qué pasaría si lo activáramos cerca de sus naves? La comprensión amaneció en el rostro de Wright. El campo de energía podría interrumpir sus sistemas por completo. Pero, señor, también podría destruirnos a nosotros. Es un último recurso, le aseguró Miller. Esperemos que no lleguemos a eso. En Próxima 7,
Norris recibió la orden de regresar justo cuando las tropas imperiales comenzaban a desembarcar en las principales ciudades del planeta. Ella y su escolta corrieron hacia el transbordador oculto, pero los soldados imperiales bloquearon su camino. «¡Corran!», gritó uno de los alienígenas, empujando a Norris hacia un pasaje lateral. «Lleguen a su nave. Díganles que estamos contraatacando». En todo el planeta, la noticia del desembarco de las tropas imperiales se extendió rápidamente. En lugar de acobardarse como lo habían hecho en el pasado, la gente de Próxima 7 comenzó a resistir. Habían visto a las poderosas naves imperiales derrotadas. El hechizo del miedo se había roto. En órbita, Miller observaba con creciente preocupación cómo la flota imperial estrechaba su formación. «¿Alguna noticia de Norris?», preguntó. Hansen negó con la cabeza. «Nada, señor, pero estamos captando transmisiones dispersas de la superficie. Han estallado combates en 12 ciudades importantes. Están activando armas», advirtió Grant. Miller respiró hondo. «Maniobras evasivas. Apunten solo a las naves líderes. Démosles una oportunidad más de retroceder». La Defiant se movió con una velocidad sorprendente, sumergiéndose bajo la formación imperial. Sus armas dispararon, golpeando 4 naves imperiales antes de que las otras pudieran responder. 2 explotaron inmediatamente, sus cascos de cristal haciéndose añicos. Las otras 2 se alejaron girando, inutilizadas. La flota imperial abrió fuego. La Defiant se sacudió cuando los rayos de energía golpearon sus escudos. «Escudos al 60%, informó Grant. «No podemos aguantar mucho más». «¿Dónde está Norris?», exigió Miller. Como si fuera una respuesta, la consola de Hansen se iluminó. Recibiendo una transmisión de la superficie. «Es su transbordador. Lograron salir, pero están siendo perseguidos por cazas imperiales». «Despéjenles el camino», ordenó Miller. «Luego prepárense para activar el motor de salto». La Defiant giró bruscamente, sus armas cortando a los cazas imperiales que perseguían al transbordador. Mientras la pequeña nave atracaba en el hangar, Miller dio la orden. «Activen el motor de salto. Ráfaga controlada de baja potencia». Wright trabajó en su consola, su rostro tenso por la concentración. Energía acumulándose. Campo formándose en 3, 2, 1. Un extraño brillo azul rodeó a la Defiant. No saltó. En cambio, ondas de energía pulsaron hacia afuera desde la nave. A medida que cada onda golpeaba una nave imperial, sus sistemas fallaban. Armas, motores, soporte vital, todo se apagó. En menos de un minuto, toda la flota imperial quedó inmóvil en el espacio, inutilizada, pero no destruida. Miller se hundió en su silla. «Estado. El motor de salto está fuera de línea de nuevo», informó Wright. «Pero funcionó. Cada nave imperial dentro del campo de energía ha perdido potencia». «¿Y el planeta?». Hansen levantó la vista de su consola, con los ojos muy abiertos. «Señor, las fuerzas terrestres imperiales se están retirando. Y estoy recibiendo mensajes de 7 sistemas vecinos. La noticia de lo que pasó aquí se está extendiendo rápidamente. La gente se está levantando contra el dominio imperial en todas partes». Miller miró a la flota imperial inutilizada en la pantalla. «Envíen un mensaje a quien quiera que esté a cargo ahí abajo. Díganles que nos gustaría hablar sobre lo que sucederá a continuación». Lo que había comenzado como un accidente se había convertido en algo más. La USS Defiant no solo había viajado a una parte desconocida del espacio. Había llevado esperanza a miles de millones que habían vivido demasiado tiempo bajo el dominio imperial. Y esto era solo el principio. 2 semanas después de la batalla que inutilizó a la flota imperial, la USS Defiant permanecía en órbita alrededor de Próxima 7. Las naves imperiales inutilizadas habían sido remolcadas por las fuerzas rebeldes, que habían aprendido rápidamente a operar la tecnología alienígena. El capitán Miller estaba junto a la gran ventana de lo que una vez fueron los aposentos del capitán Ellis, mirando el planeta de abajo. Un timbre en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo. Kai Norris entró,
llevando una tableta de datos. El tiempo que pasó en la superficie del planeta la había cambiado. Se movía con nueva confianza y propósito. Capitán, la reunión del consejo está a punto de comenzar, dijo. Lo están esperando. Miller asintió y la siguió a la sala de conferencias. La pantalla principal mostraba una gran cámara circular en la superficie del planeta. Alrededor de una mesa se sentaban representantes no solo de Próxima 7, sino de 12 sistemas estelares cercanos que se habían unido a la rebelión contra el Imperio Saxian. Capitán Miller, dijo Cell, un ser de piel azul que se había convertido en un líder entre los rebeldes. Traemos noticias preocupantes. Nuestros espías informan que el emperador Sax-Zikind ha ordenado el montaje de la gran flota. 300 naves de guerra se están reuniendo para aplastar nuestra rebelión y capturar su nave. Murmullos de preocupación llenaron tanto la cámara de abajo como la sala de conferencias de la Defiant. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Miller. 2 semanas, quizás 3, respondió Cell. Deben retirar naves de sectores distantes sin dejar esas regiones indefensas. A sus asesores. Ninguna nave puede eludir nuestra red de detección. Ninguna arma puede penetrar nuestros escudos tan fácilmente. Y sin embargo, han hecho ambas cosas, respondió su consejero más antiguo con cuidado. En la Defiant, Miller continuó, no vinimos buscando guerra. Pero no permitiremos la continua esclavitud de seres libres. Los mundos que han declarado su independencia están ahora bajo la protección de la Tierra. Reconozcan su libertad y habrá paz entre nosotros. Señor, llamó Wright con urgencia. El motor se sobrecargará en 30 segundos. Miller asintió, y luego entregó su última línea a la flota imperial. Considérelo cuidadosamente, emperador. Esta es solo una nave. Imagine lo que nuestra flota podría hacer. Salten ahora, ordenó. La Defiant se desvaneció del corazón del imperio, dejando atrás una corte imperial conmocionada y una semilla de miedo que se convertiría en algo inesperado, la razón. La nave dañada emergió en órbita alrededor de Próxima 7. El motor de salto finalmente se rindió en una lluvia de chispas y humo. Pero había cumplido su propósito. El mensaje había sido entregado. 3 días después, los enviados imperiales llegaron a Próxima 7 con una oferta sin precedentes. El emperador reconocería la independencia de los mundos rebeldes a cambio de garantías de que la flota humana no atacaría más profundamente en el territorio imperial. El farol había funcionado. El imperio estaba en retirada. Y aunque la Defiant quizás nunca encontrara el camino a casa, había encontrado algo más. Un nuevo futuro para incontables seres que ahora veían a los humanos como leyendas que habían traído la libertad a las estrellas. Había pasado un mes desde que los enviados del emperador llegaron con su oferta de paz. En Próxima 7, se había construido un gran salón de reuniones para albergar lo que la gente ahora llamaba la Alianza de Mundos Libres. El capitán Miller estaba sentado en una gran mesa redonda con representantes de 23 antiguos mundos imperiales. El ambiente era tenso. El imperio está ganando tiempo, dijo Cell, golpeando su puño azul sobre la mesa. Prometieron reconocer nuestra independencia, pero sus tropas todavía ocupan 3 de nuestros mundos fronterizos. Y sus naves patrullan justo más allá de nuestro espacio, añadió otra representante, una hembra con escamas doradas. Están esperando algo. Miller sabía lo que estaban esperando. El imperio no creía que hubiera una sola nave humana. Estaban esperando ver al resto de la flota humana que no existía. Tarde o temprano, se darían cuenta de la verdad. ¿Qué hay de la Defiant?, preguntó Rix, el exesclavo cristalino. ¿Puede ser reparada? El ingeniero jefe Wright negó con la cabeza. El motor de salto está dañado sin posibilidad de reparación con los materiales que tenemos aquí. Hemos progresado en otros sistemas, pero sin el motor, somos solo una nave. K. Norris, que se había convertido en la embajadora humana oficial ante los mundos libres, tomó la palabra. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. En lugar de fingir ser más fuertes de lo que somos, necesitamos volvernos más fuertes. ¿Cómo?, preguntaron varias voces a la vez. Compartiendo conocimiento, respondió ella. El imperio mantuvo cada mundo aislado.
A nadie se le permitió desarrollar tecnología que pudiera desafiarlos. Pero juntos, combinando lo que cada mundo sabe con la tecnología de la Tierra, podríamos construir algo nuevo. La reunión fue interrumpida cuando Olivia Hansen entró corriendo. Capitán, estamos captando firmas de energía masivas en el borde del sistema. Naves imperiales, al menos 50 de ellas. La sala estalló en caos. Miller levantó la mano pidiendo silencio. Nos están probando. Quieren ver si la flota humana aparecerá para defender Próxima 7. ¿Y cuando no lo haga?, preguntó Cell. Sabrán que mentimos, dijo Miller simplemente. Y la guerra comenzará de nuevo. Peter Grant, que había estado callado durante la reunión, se levantó de repente. Quizás no. Hemos estado estudiando las naves imperiales que capturamos. Sus sistemas de comunicación son más vulnerables de lo que pensábamos. Puede que no tengamos una flota, pero podemos hacerles ver una. En cuestión de horas, un plan desesperado se puso en marcha. Mientras los mundos libres preparaban sus defensas, la Defiant y el equipo técnico de Grant trabajaron en lo que él llamó Proyecto Fantasma. La flota imperial se acercó lenta, cautelosamente. En su nave de mando, el almirante Corvex observaba las pantallas con ojos entrecerrados. Todavía no hay señales de la flota humana, señaló. Quizás abandonaron a sus aliados, o están esperando para emboscarnos, sugirió su segundo al mando. Corvex tamborileó sus dedos con garras en el brazo de su silla. El emperador se estaba impacientando. O los humanos estaban fanfarroneando sobre su flota o se habían retirado de esta región del espacio. De cualquier manera, la rebelión debía ser aplastada rápidamente antes de que más mundos se unieran. Preparen, comenzó, pero se detuvo cuando su oficial de sensores soltó un grito de sorpresa. Señor, múltiples naves apareciendo a nuestro alrededor. La pantalla mostró al menos 30 naves de guerra materializándose en un círculo perfecto alrededor de la flota imperial. Algunas parecían ser de diseños imperiales. Otras eran completamente alienígenas, presumiblemente de origen humano. Imposible, respiró Corvex. Nuestros sensores las habrían detectado acercándose. En la Defiant, Grant observaba cómo se desarrollaba su plan. Miller se volvió hacia el ingeniero jefe Wright, que había estado trabajando sin parar para entender el motor de salto. ¿Cuál es nuestro estado? Wright parecía cansado pero decidido. Hemos progresado, señor. Con la ayuda de científicos de Próxima 7, hemos empezado a entender lo que pasó durante nuestro salto. El motor creó un desgarro entre dimensiones. Por eso nuestras armas funcionan tan bien contra sus escudos. Operan en una frecuencia que existe parcialmente en otra realidad. ¿Podemos usar el motor para volver a casa?, preguntó Miller la pregunta que todos tenían en mente. Wright vaciló. Teóricamente, sí. Pero requeriría una potencia tremenda y necesitaríamos saber exactamente a qué coordenadas apuntar. Sin eso, podríamos terminar en cualquier parte. O podríamos usarlo como arma de nuevo, sugirió Peter Grant. Inutilizar su flota como lo hicimos antes. El campo de energía solo se extiende aproximadamente media milla desde la nave, replicó Wright. Contra 300 naves, se mantendrían fuera de alcance y nos bombardearían desde la distancia. El silencio cayó sobre ambas salas. Entonces, Olivia Hansen habló desde su puesto. Capitán, ¿y si no tenemos que luchar contra todos ellos? ¿Y si solo tenemos que convencerlos de que no vale la pena luchar? Todos los ojos se volvieron hacia ella. En cada transmisión que hemos interceptado, los líderes imperiales intentan explicar nuestra nave, continuó. No saben de dónde venimos ni si hay más de nosotros. Tienen miedo. Miller consideró esto. Así que, en lugar de huir o luchar, usamos su miedo contra ellos. En el planeta de abajo, un pequeño ser con piel cristalina que se asemejaba a las propias naves imperiales se puso de pie. Soy Rick, un ex-esclavo del imperio. Lo que ella sugiere es cierto. Los Axians gobiernan a través del miedo porque ellos mismos son gobernados por el miedo. Conquistan porque tienen miedo de ser conquistados. Durante la siguiente semana, un plan audaz tomó forma.
Mientras los mundos rebeldes preparaban sus defensas, la Defiant y una pequeña flota de naves imperiales capturadas realizarían un peligroso viaje hasta el borde del espacio imperial. El plan depende del tiempo, explicó Miller a su tripulación. Usaremos saltos cortos con el motor, apareciendo y desapareciendo en puestos de avanzada imperiales clave. Les haremos pensar que podemos atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y que no estamos solos, añadió Norris, que había estado trabajando estrechamente con los rebeldes. Las naves capturadas transmitirán comunicaciones falsas sugiriendo que toda una flota humana está operando en todo el espacio imperial. Es un gran farol, dijo Grant, expresando lo que muchos pensaban. A veces, un buen farol es mejor que una lucha que no puedes ganar, respondió Miller. 5 días después, comenzó la misión. La Defiant, acompañada por 3 naves imperiales capturadas ahora operadas por tripulaciones rebeldes, saltó a su primer objetivo, una estación de monitoreo imperial en el borde del territorio Saxian. La estación nunca tuvo la oportunidad de enviar una advertencia. Un momento, el espacio estaba vacío. Al siguiente, 4 naves aparecieron, dispararon tiros precisos a la matriz de comunicaciones de la estación y desaparecieron antes de que los atónitos oficiales imperiales pudieran responder. Escenas similares se desarrollaron en todo el imperio durante los siguientes 3 días. La misteriosa nave humana y lo que parecían ser naves imperiales bajo control enemigo aparecían, atacaban objetivos clave y desaparecían. Cada vez dejaban mensajes cuidadosamente elaborados que sugerían que los humanos se habían estado infiltrando en secreto en el imperio durante años. A bordo de la Defiant, Wright monitoreaba el motor de salto con creciente preocupación. No podemos seguir haciendo esto, capitán. El motor no fue diseñado para estos saltos repetidos. Se está volviendo inestable. Miller sabía que tenía razón. Tenían tiempo para un salto más, el más importante. Pongan rumbo a la capital imperial, ordenó. Vamos a entregar nuestro mensaje directamente al emperador. El salto al corazón del imperio fue el más largo y peligroso hasta el momento. Cuando la Defiant emergió del salto, las alarmas sonaron en toda la nave. Motor en estado crítico, gritó Wright. Tenemos minutos, como mucho, antes de que se sobrecargue. Pero habían llegado exactamente a donde querían, en órbita sobre el mundo del trono imperial, rodeados por la gran flota reunida de 300 naves de guerra. Abran un canal a todas las naves, ordenó Miller. Hansen trabajó rápidamente. Canal abierto, señor. Todos están escuchando. Miller se irguió. Aquí el capitán Jack Miller de la nave terrestre Defiant. Hemos penetrado el corazón de su imperio con facilidad. A estas alturas ya saben que podemos aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Sus armas no pueden dañarnos. Sus escudos no pueden detenernos. En el buque insignia imperial, el propio emperador Sach Bianin observaba con creciente pavor cómo la nave humana colgaba en el espacio, aparentemente sin miedo a pesar de estar rodeada por la flota más poderosa jamás reunida. Mis científicos me dicen que esto es imposible, siseó. Está funcionando, dijo. Los proyectores holográficos están transmitiendo directamente a sus sistemas de sensores. Están viendo naves que no están allí. Miller asintió. Abran un canal. Hansen trabajó en su consola. Canal abierto, señor. Aquí el capitán Miller de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Sus naves han entrado en espacio protegido sin permiso. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. En el buque insignia imperial, Corvex se enfrentaba a una crisis. Según sus sensores, 30 naves fuertemente armadas rodeaban su flota. Pero algo no encajaba. Lancen sondas, ordenó. Quiero confirmación visual de estas naves. Pequeñas naves de exploración se lanzaron desde la flota imperial, dirigiéndose hacia las naves fantasma. A medida que se acercaban, Grant ajustó el programa. Nos están probando, advirtió. Las sondas pasarán a través de nuestras proyecciones. Entonces démosles algo sólido que encontrar, respondió Miller. Lancen nuestros drones modificados. La Defiant estaba equipada con 20 drones de reconocimiento para misiones científicas.
El equipo de ingeniería había trabajado día y noche para modificarlos, añadiendo generadores de escudo y armas mínimas. A medida que las ondas imperiales se acercaban a las proyecciones holográficas, los drones se movieron a sus posiciones. Las ondas encontraron lo que parecían ser naves reales, aunque más pequeñas de lo que sus sensores habían indicado. Transmitieron imágenes de vuelta a la flota imperial. Las naves son reales, informó el oficial de sensores a Corvex. Pero hay algo extraño en las lecturas. Corvex vaciló. Si Atacaba y Stas eran realmente naves de guerra humanas, podrían ser todos destruidos como las fuerzas imperiales anteriores. Pero si eran un engaño. Su decisión fue tomada por él cuando las lecturas de energía se dispararon en todas las naves circundantes. «Nos están apuntando», gritó su oficial de armas. «Maniobras evasivas», ordenó Corvex. Mientras las naves imperiales se dispersaban en confusión, los drones dispararon sus armas limitadas. El daño fue mínimo, pero el efecto psicológico fue exactamente lo que Miller había esperado. «Se están retirando», informó Hansen mientras las naves imperiales comenzaban a retroceder. La tripulación de la Defiant vitoreó, pero Miller permaneció serio. «No los engañará por mucho tiempo. Necesitamos una solución más permanente». 2 días después, una sola nave imperial regresó. Transmitió una solicitud de reunión en terreno neutral. Miller aceptó y una delegación de ambos lados se reunió en una pequeña luna que orbitaba Próxima 7. La representante imperial, una funcionaria de alto rango llamada Seal, no perdió el tiempo con cumplidos. «El emperador no está convencido por su exhibición», dijo. «Nuestros científicos han detectado el engaño. Su flota es en gran medida una ilusión». Miller mantuvo una expresión tranquila. Y sin embargo, se retiraron. Varias de sus escamas se oscurecieron de ira. «No estamos aquí para ser humillados. El emperador ofrece una propuesta final. Los 23 mundos actuales pueden permanecer independientes, pero el imperio no reconocerá más deserciones. Y queremos el secreto de su tecnología de salto». «El motor de salto quedó dañado sin posibilidad de reparación», respondió Miller con sinceridad. «Entonces nuestros científicos examinarán su nave para aprender sus principios», insistió Seal. Miller negó con la cabeza. «Eso no es posible. Pero tengo una contraoferta». Deslizó una tableta de datos sobre la mesa. En ella había una propuesta para un tratado de paz formal, que incluía fronteras abiertas para el comercio y el intercambio cultural entre la Alianza de Mundos Libres y el Imperio Saxian. Seal lo miró con sorpresa. ¿Compartirían conocimiento libremente? El Imperio siempre ha controlado la información como un medio de control. Quizás por eso el Imperio se enfrenta a una rebelión, sugirió Miller. La Tierra aprendió hace mucho tiempo que compartir conocimiento beneficia a todos. Seal tomó la tableta. «Presentaré esto al emperador. Pero no hago promesas». Mientras la delegación imperial partía, Norris se acercó a Miller. «¿Crees que aceptarán?» Miller observó la nave imperial abandonar la órbita. «Están asustados, confundidos y enfrentándose a algo que no entienden. Eso los hace peligrosos. Pero también nos da la oportunidad de mostrarles una forma diferente». La batalla por la libertad había comenzado con una sola nave de guerra humana apareciendo de la nada. Ahora comenzaba la batalla más difícil, la lucha por construir una paz duradera. Habían pasado 6 meses desde que la USS Defiant apareció por primera vez en el espacio imperial. En el puente de la nave ahora reparada, el capitán Miller miraba las estrellas que aún no coincidían con ninguna carta estelar de la Tierra. A pesar de sus mejores esfuerzos, no estaban más cerca de encontrar un camino a casa. Pero habían construido algo importante aquí. «Capitán», dijo Olivia Hansen desde su puesto. «La delegación imperial ha llegado. Su buque insignia solicita permiso para entrar en órbita». Miller asintió. «Conceda el permiso y notifique a la embajadora Norris que nuestros invitados están aquí». Hoy marcaba una ocasión histórica. La firma formal del Tratado de Paz entre la Alianza de Mundos Libres y el Imperio Saxian. Después de meses de tensas negociaciones,
El emperador Sach Darin finalmente había accedido a reconocer la independencia no solo de los 23 mundos originales, sino de cualquier mundo que eligiera abandonar el imperio pacíficamente. Nunca pensé que vería este día, dijo Peter Grant, de pie junto a Miller. Un imperio renunciando al poder voluntariamente. No voluntariamente, lo corrigió Miller. Todavía piensan que tenemos una flota escondida en alguna parte, o que la Tierra podría enviar más naves en cualquier momento. La verdad era más complicada. Los científicos imperiales finalmente habían descubierto que la Defiant estaba sola, pero para entonces, algo inesperado había sucedido. Funcionarios reformistas dentro del imperio habían ganado influencia, argumentando que las viejas formas de conquista y control ya no eran sostenibles. El emperador, enfrentando un creciente descontento, incluso en los mundos leales, había aceptado a regañadientes. Señor, dijo el ingeniero jefe Wright, entrando al puente. Necesita ver esto. Le entregó a Miller una tableta de datos. En ella había ecuaciones y diagramas que Miller no entendía. ¿Qué estoy viendo, jefe? El rostro de Wright mostraba una emoción que no podía contener. Es un camino a casa, señor. O al menos una posibilidad. El corazón de Miller se aceleró. Explica. He estado trabajando con científicos de 6 mundos diferentes. Cada uno tenía piezas de conocimiento que el imperio había mantenido separadas. Juntos, más lo que sabemos sobre nuestro motor de salto, creemos que podemos construir uno nuevo. Uno que podría llevarnos de vuelta a la Tierra. Miller miró la tableta. ¿Qué tan seguro estás? 80%, respondió Wright. Quizás más. Hemos estado haciendo simulaciones durante semanas. Miller guardó silencio por un momento. La noticia debería haberlo llenado de pura alegría. Un camino a casa, de vuelta a la Tierra, a sus familias y amigos que debían haberlos dado por muertos. Pero se sentía en conflicto. ¿Le has dicho a la tripulación?, preguntó finalmente. No, señor. Pensé que usted debería ser el primero en saberlo. Miller devolvió la tableta. Mantén esto entre nosotros por ahora. Hoy se trata del tratado. Nos ocuparemos de esto mañana. Horas más tarde, Miller se encontraba en el gran salón de Próxima 7. A su lado estaban Kai Norris y los líderes de la Alianza de Mundos Libres. Frente a ellos estaba la delegación imperial, liderada por el propio emperador, un Saxian alto y regio con escamas doradas y ojos penetrantes. Era la primera vez que Miller veía al emperador Sachin en persona. A pesar de todo, no pudo evitar sentirse impresionado. El gobernante de cientos de mundos había venido en persona a firmar un tratado con personas que una vez consideró inferiores. Antes de comenzar, dijo el emperador, su voz profunda y cuidadosamente controlada. Me gustaría hablar en privado con el capitán Miller. Esto no era parte del protocolo, pero Miller asintió. Se trasladaron a una pequeña habitación contigua al salón principal. Capitán, dijo el emperador una vez que estuvieron solos. Mis científicos me dicen que su nave es la única de su tipo en nuestro espacio, que su historia de una flota humana fue un engaño inteligente. Miller mantuvo su mirada fija. Y sin embargo, usted sigue firmando el tratado. El emperador emitió un sonido que podría haber sido una risa. Sí, por lo que usted representa. En pocos meses, cambió lo que 3 siglos de gobierno imperial no pudieron. Le dio a la gente esperanza. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad donde seres de docenas de mundos ahora trabajaban juntos abiertamente. He gobernado durante 60 años, continuó. Heredé un imperio construido sobre el miedo y lo mantuve de la misma manera. Parecía el orden natural. Luego su nave apareció de la nada y de repente nada era seguro. Se volvió hacia Miller. Su embajadora Norris habla de una forma diferente, de mundos que comercian libremente, comparten conocimiento y se fortalecen juntos en lugar de conquistarse mutuamente. ¿Es así realmente como se hacen las cosas en la Tierra? Miller pensó cuidadosamente antes de responder. No siempre. La Tierra tiene sus conflictos, sus capítulos oscuros. Pero en nuestro mejor momento, sí, eso es a lo que aspiramos.
El emperador guardó silencio por un momento. Mis asesores me dicen que luchar contra los mundos libres costaría millones de vidas y aún podría terminar en derrota. Dicen que la reforma es el único camino a seguir. He vivido demasiado tiempo para abandonar fácilmente las viejas costumbres, pero no soy ciego a la necesidad. Extendió una mano con garras. Así que probaremos este nuevo camino, Capitán Miller. Veamos si su forma humana resulta más sabia que la nuestra. Regresaron al salón principal, donde el tratado se firmó con solemne ceremonia. Mientras los vítores llenaban la sala, Miller se encontró pensando en las noticias de Wright. Un camino a casa, de vuelta a la Tierra. Más tarde esa noche, Miller reunió a su personal superior en privado. El jefe Wright ha encontrado una manera de reconstruir el motor de salto, anunció. Una que podría llevarnos a casa. La sala estalló en voces emocionadas, pero Miller levantó la mano pidiendo silencio. Necesitamos tomar una decisión. Si nos vamos, la Alianza de Mundos Libres pierde a la Defiant. Aún tendrían la tecnología que hemos compartido, pero no la nave en sí, no a nosotros. El tratado está firmado, señaló Grant. El Imperio ha reconocido su independencia. Por ahora, replicó Norris. Pero, ¿qué pasará en 1 año, o en 5? El Imperio tiene milenios de historia como conquistadores. Los viejos hábitos no cambian de la noche a la mañana. Hansen habló en voz baja. Todos tenemos familias en casa, gente que piensa que estamos muertos. No les debemos el regresar si podemos. El silencio cayó sobre la sala mientras todos consideraban el peso de la elección ante ellos. No se trata solo de nosotros, dijo Miller finalmente. Cuando nos alistamos en la flota estelar, nos comprometimos con algo más grande que nosotros mismos. Explorar, sí, pero también ayudar donde podamos. Miró a cada uno de ellos. No voy a ordenar a nadie que se quede. Si reconstruimos el motor de salto, cualquiera que quiera intentar llegar a la Tierra puede irse. Pero yo he tomado mi decisión. Wright pareció sorprendido. Señor. Me quedo, dijo Miller simplemente. Lo que hemos comenzado aquí es demasiado importante. Los mundos libres necesitan tiempo para fortalecerse lo suficiente como para valerse por sí mismos. Necesitan a la Defiant, no solo como un arma, sino como un símbolo. Uno por uno, sus oficiales superiores asintieron de acuerdo. Habían llegado como exploradores perdidos. Permanecerían como guardianes de una paz frágil. En las semanas siguientes, una docena de miembros de la tripulación eligieron intentar el salto de regreso a la Tierra. Miller no los culpó, pero la mayoría se quedó, encontrando un propósito en esta parte distante del espacio donde una sola nave de guerra humana había surgido de la nada y lo había cambiado todo. La USS Defiant, una vez perdida entre las estrellas, había encontrado su verdadera misión. Y aunque quizás nunca volvieran a ver la Tierra, habían llevado los mejores ideales de la humanidad al cosmos, demostrando que a veces la mayor fortaleza no residía en las armas o el poder, sino en la esperanza de algo mejor.